Consuelo Veloso se convirtió en la parlamentaria más votada de la historia en el Maule Sur, con más de 35.000 votos y un 14,9% de las preferencias en el Distrito 18. Su reelección no solo consolidó su liderazgo, sino que la posicionó como la primera mayoría regional y la novena a nivel nacional. Es por eso que, entendiendo lo que pasa en las localidades rurales, es interesante entender esta historia. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenos días. Muy buenos días, bien, ¿y tú? Bien. Feliz de conversar además porque estuvimos la otra vez justo un poquito, no sé si un poquito antes, pero Sí. me pareció encima de las elecciones. Estuvimos ahí, en ese momento. Sí, se me diste la suerte. Oye, te di la suerte. Y desde ese punto de vista, ahora está todo el mundo hablando de el voto rural. Y el voto en el Maule es importante. Te hago una pregunta. ¿Cómo conquistar esos votantes por parte de los mundos progresistas? Nosotros partimos un poco atrás respecto a la conquista de esos votos, porque lamentablemente creo que también lo hablamos, creo que muchas veces tuvimos una mala disposición a priori de un poco entender y respetar la cultura de lo que se vive, los gustos, las tradiciones, que hay muchas que pueden no gustar, de hecho yo lo entiendo, pero que aún así creo yo que sería mejor una conversación antes que a priori Consuelo, el golpe. Sitúame. ¿Qué son esas tradiciones que le generan ruido a la gente y que son importantes para las comunidades? Sí, existen muchas tradiciones ligadas de distinta índole en todo caso. Hay hartos clubes folclóricos, por ejemplo, pero también se encuentran las cosas que son más conflictivas vinculadas con animales, carrera chilena, por ejemplo, este mismo ítem rodeo. Perdón, ¿qué es carrera chilena? Carreras chilenas son como el club hípico, pero la versión popular en el campo. ¿Dónde llegan los caballos a correr? En general, solamente tienen permiso cuando son a beneficio. Por lo tanto, tienden a llevarse adelante a beneficio, pero la gente disfruta mucho de participar de ellas. Perfecto. Y también está el tema del rodeo. Sí, el tema del rodeo es bien conflictivo, ha generado obviamente, la discusión no crean que no existe allá, sí también existe. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de población que incluso sin practicar un deporte en particular, por eso decía que falta una conversación anterior al hecho de plantear un rechazo que más que cultural termina desencadenando en un ataque personal. La otra vez lo conversaba con Gonzalo Inter respecto a lo que había sido el trabajo de la Convención Constitucional, del primer proceso en el que todos depositamos nuestra fe, 70% de apruebo para que se llevara adelante ese proceso, pero las marchas más importantes de la región que vivimos fueron en contra de la Constitución a propósito de esta parte como muy amplia de lo que implicaba, no sé, incluso la producción de carne de pronto con esto de no el maltrato animal. Ya. Que es sumamente relevante, evidentemente. O sea, ¿qué clases de personas incivilizadas somos si estamos de acuerdo en que se maltraten a los animales? Lo que pasa es que yo creo que, y ahí hay un pero que de repente cuesta explicar, yo creo que la pelea primero es cultural. Yo creo que primero hay que entrar en los lugares a conversar para llegar a consensos nuevos y que avancemos de alguna forma o nos abramos a otras miradas respecto a las cosas antes de a priori imponer de pronto la legislación. Y ahí José Antonio Kast tiene terreno y tú conociste a José Antonio Kast. Algo así. Pude ser como miembro de la Juventud y parte de algunos espacios en los cuales también uno podía hacerse una idea que no es muy distinta al José Antonio Kast que uno ve. O sea, digamos, es un poco igual en todas partes. ¿Estuviste cuando él era uno de los miembros importantes? Sí, en ese entonces en todo caso había personajes mucho más relevantes, como por ejemplo Jovino Novoa, como por ejemplo Pablo Longueira, eran otros tiempos. Espérate. O sea, tú fuiste de la UDI. Yo fui a la Juventud. Y eso fue como tu entrada a la política. Sí, pues, pero me interesaba desde chica y aquí es que se vincula todo. Ya. No, pero te quiero preguntar desde la curiosidad. Ya. Entonces, tú entraste de la UDI, la Juventud UDI, aprendiste, pero ¿cuándo cambiaste? ¿Cuándo cambiaste de lugar o de posicionamiento ideológico? Bueno, yo soy una de las voceras ahora de la candidatura de Janet Jara en el Maule junto a Paulina Bodanovich y Beatriz Sánchez. Y ahí viene un cruce cultural interesante porque venimos todos de realidades muy distintas. Partimos atrasados, por eso te decía que se vincula a todos en el campo, la ruralidad, un poco porque la razón por la que yo entro a la Juventud UDI tiene que ver con que yo veo modelos de gente que representa el campo, que fue mi crianza en la UDI. No los encontré en la izquierda. Por lo tanto, a mi juicio, las ideas de derecha, bueno, si esta gente se preocupa del campo y además hay un sentido común mayoritario de derecha, significa que es el lugar correcto y si yo tengo inquietud por la política, entonces es el lugar en el que tengo que estar. Después uno
en la experiencia, a mí me pasó que me di cuenta de que efectivamente no era un lugar donde estuvieran las ideas que promovieran una mejor calidad de vida para mis papás, para mis abuelos, para mis parientes en el campo, pero ahí se genera una disonancia que yo estoy convencida de que se puede pelear. Estoy convencida porque, y trato de dialogar antes que imponer de pronto quizás mis visiones personales respecto a culturalmente cómo deberían ser las cosas, porque entiendo que hay personas que terminan apoyando a un José Antonio Kast que arrasó en todas las mesas, 60% en cada una de las mesas, no bajó de ahí, terminan identificándose con un Kast no necesariamente porque crean o porque sientan o porque sepan a cabalidad que esas ideas son las mejores para ellos, sino porque se genera como una figura de representación que de alguna forma no atenta contra lo que ellos son. Punto aparte que ofrecen soluciones sencillas, que son falaces totalmente, a problemas que son muy complejos. Pero ese cierre creo que generó incluso o tuvo un gran factor de incidencia en el fracaso del primer proceso constituyente. Y ahí yo soy bien crítica respecto a lo que ocurrió durante el desempeño, porque creo que faltó esa conversación para que el avance fuera no solo legislativo o de nueva constitución, sino que fuera una conversación que culturalmente nos permitiera avanzar hacia un sentido común, que la gente dijera, chuta, parece que esto nos hace sentido, o parece que esto no. Yo creo que ahí faltó un poco ese feedback y ese sentido de realidad respecto a ciertos sectores de la sociedad que después también fueron en masa a rechazar por un 70% una constitución que les asegura derecho a vivienda, por ejemplo. Es contraintuitivo. Pero es real. Pero también, ahí estamos con Consuelo Veloso, estamos viendo una campaña bien compleja en sus características. Como que suspiraste. ¿Qué te has encontrado en la campaña? Porque somos los mejores guerreros de Diosito siempre. Yo digo, este año ha sido terrible. Cuéntame, ¿qué encuentras en la campaña que te llama la atención? ¿Para bien o para mal? Como diciendo, cuando te acercáis a un votante y decís, esto está raro. ¿Está raro en negativa a Janet Jara, por ejemplo? No, como que te llama la atención. Ya. Lo dejo abierto, negativo o positivo. En primer lugar, el rechazo al comunismo sigue siendo una realidad y hay canciones, por ejemplo, de adherentes de José Antonio Kast que dicen como, no al comunismo, como un coro bizarro respecto al punto. Pero también siento que la gente tiene un poco un rechazo que no es necesariamente a Janet Jara, sino más bien que tiene que ver con una ola que se ha dado, está la ola de la ultraderecha, pero también esta cosa contestataria y rockera que nos ha hecho, ojo, que tengamos Bachelet, Piñera, Boric. O sea, las personas no han optado por la continuidad de una visión política de las cosas porque quizás no están mirando eso, quizás están mirando con quién se sienten representados y con quiénes no, y me parece que, por lo menos en la región del Maule, pero parece que en todos lados, se ve una representación importante de Kast. Y ahí, entonces te llama la atención como una actitud contestataria por derecha y por otro lado, lo que está explicando que claramente como el miedo atávico al comunismo. Sí, es una cosa, la batalla cultural la lleva ganada la derecha en ese sentido, instalando sus sentidos comunes. La dictadura les ayudó demasiado. Evidentemente, los medios de comunicación en general hegemónicos también ayudan a eso. Pero por eso tengo un poco ese dolorcito y esa necesidad de decir, chuta, parece que tenemos que hacerla, pero es que es una conversación cultural, estoy de acuerdo. ¿Cachai? Pero tú cuando te juntáis con la gente y te sientas, te tomas un té, dialoga, ¿la gente se mantiene en un lugar estático o te recibe tu mensaje? Me reciben el mensaje. Yo tuve un voto cruzado brutal con Kast. Como mi 70% de mis votos fueron de Kast. Claro. Y eso, y yo jamás he mermado en eso. Creo que solamente en lo cultural he demostrado permanentemente que estoy abierta a esa conversación porque entiendo desde dónde viene. Entiendo que hay muchas cosas que finalmente son, no sé, herencias del abuelo, del papá, de un montón de cosas, no solamente lo que tiene que ver como con campo y con estos deportes cuestionable para mucha gente, pero sí con otras cosas, la cueca, no las peñas, sino las ramas, los malones, todas esas cosas siguen ocurriendo y son bonitas cosas, pero creo que ahí nos ha faltado. Yo creo que, y aquí también viene un rechazo importante al gobierno que es mi gobierno, que ha sido a mi juicio un buen gobierno, pero lamentablemente se ha tenido que cargar con cuestiones que el gobierno no tuvo que asumir. Yo soy una convencida y me permito decirlo de que no tuvo por qué ir en ese entonces ministro Jackson a decir que si no se aprobaba la Constitución, entonces ya no había nada que hacer con el gobierno.
salir a tomar esa bandera de un proceso en el cual además que se le ha achacado mucho la culpa, por ejemplo, al Frente Amplio y al socialismo democrático, pero estuvieron aislados durante todo el proceso de la convención porque habían otras fuerzas políticas que avanzaron con cosas que de pronto faltó una mirada que incorporaran otras visiones de sociedad y eso finalmente se terminó cobrando. Igual yo creo que, perdón No, por favor. de mi perspectiva, yo creo que igual tienes como un tema de trauma constituyente. Ah, total. ¿Sí? Tengo mucha rabia y mucha pena todavía. Yo nunca pensé que iba a pasar. Entonces soy del club de los que esto no va a funcionar por ningún lado. Ah, ¿pensaste que no iba a funcionar? Por supuesto, es una cultura. Yo digo. La cultura chilena lo iba a impedir. Era una trampa. Era una trampa. Mira, pero me sorprendiste. Pero yo siempre pensé que eso iba a ser así. Entonces no tengo el trauma. Pero es interesante tu caso porque tú has salido del trauma, ya has desarrollado un diálogo en lugares donde no necesariamente podrían querer tu mensaje. Sí, po. Entonces, por eso es un caso único, por eso te trajimos. Sí. Y ahí para pensar un poco, es más, tú misma lo dices en un término que yo soy enemigo del término que es batalla cultural. Yo creo que eso es jugar en una cancha donde solamente se pierde. Sí, total. Pero en esa batalla cultural que tú sostienes, hay elementos. Y a mí me parece, voy a volver al punto sobre lo interesante que es la actitud contestataria de quien está del otro lado. Esa actitud como rockera que tú llamas, yo creo que, que el rock tiene poco, el rock era contracultural, esto es ser pro-establishment. Pero por eso ellos se sienten un poco en contra. Ser pro-establishment es ser en contra del sistema. O sea, ellos se sienten de esa forma hoy día, po. Como, o sea, Milei toca una guitarra y dice, nosotros somos la contracultura. Que es una cosa muy curiosa, pero es la forma en la cual se han apropiado de eso también. Puede ser también. Porque de alguna manera también cuando el progresismo se vuelve establishment y se vuelve como algo castigador o punitivo, como tú lo haces mal, nosotros lo hacemos bien, la gente dice, pero ¿por qué si yo no elegí hacerlo mal, mi cultura es así, ¿por qué me estás castigando? Claro, total, y opera por un lado y para el otro en el fondo, respecto a personas que sienten que viven una especie de castigo porque se les niega o se les critica ser quienes son o hacer lo que hacen. ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí respecto al trauma constitucional? Que siento que tuvimos una oportunidad tan importante e histórica en la vida que yo sí tuve esperanzas de que funcionara, hasta que se empezó a cuestionar, por ejemplo, la continuidad de la bandera chilena. Yo siempre lo he dicho en todas las formas posibles, más allá de lo que haya significado en algún momento, cuando en el Maule nos ha pasado de todo, catástrofes de todo tipo, inundaciones, incendios, tsunamis, la bandera de Chile es sagradamente la que está puesta arriba de esa casa, de los restos de esa casa. Entonces, lo que significaba la bandera de Chile para mucha gente creo que no tuvo en consideración lo suficiente y con esas pequeñas cosas que para la gente eran unas grandes cosas, hubo una derecha entera diciendo esta cuestión va a salir mal, esta gente quiere cambiarlo todo, esta gente amenaza contra el orden de nuestro país, contra unas tradiciones. Yo creo que de ahí, sobre todo, políticamente se adueñaron del relato de las tradiciones. Y eso genera un gran rechazo cuando uno va a hacer campaña con Janet Jara como por la contracultura, pero de verdad también porque se cobran boletas a los gobiernos que a mi juicio son injustas, pero que comunicacionalmente se posicionaron como catástrofe y la gente quiere hoy día un responsable y quiere fuera a esta gente. A mí me incluye. Dijiste los medios hegemónicos. ¿Tú crees que los medios de comunicación tienen responsabilidad sobre lo que está pasando? Es el quinto poder. Ha sido parte indiscutidamente durante nuestra historia en instalar relatos o potenciar ciertos relatos que son más o menos. O sea, que haya estado 24/7 durante semanas para el proceso constituyente, la discusión bandera o no, cuando sabíamos que era algo que en realidad podía no ocurrir, lo cierto es que ciertamente jugaron un rol. Ahora, tenía un amigo periodista que decía, pero también nosotros somos caja resonante o caja de resonancia de lo que ustedes hacen o dicen. Y ahí sí hago la autocrítica y soy autoflagelante de que tuvimos que haber hecho las cosas mejor. Ahora, ¿sirve eso? No. Hay que dar cara, ¿no? De ahí para atrás, Consuelo, es muy interesante tu historia porque además, por ejemplo, siempre te sacan como la boleta. Por ejemplo, acá aparece un comentario que dice, Consuelo, fui tu compañero en derecho de D. Aún recuerdo cuando defendías a Pinocho fervientemente. Sí, claro. Una cosa es cambiar de posición política, pero ¿cómo cambiaste en torno a derechos humanos y historia? Y ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Qué descubriste? Me encanta. Es una gran pregunta. Yo he dicho abiertamente, yo era la más pinochetista de las pinochetistas. Por eso tengo fe en la humanidad. Por eso tengo fe en la humanidad, porque hay personas, mi papá también era pinochetista, y hoy día pelea con la gente ahí a su forma por el Facebook, con los caballeros, y le dice, pero ¿cómo vas a avalar algo así? De repente nos ponemos a conversar y me dice, ¿cómo tan
Soy católica, soy creyente, bajo una visión en la cual tengo muchas críticas. Por ejemplo, la Iglesia Católica ha tenido malas experiencias también, pero por otra parte entiendo que hay un mensaje universal que es el amar, que es el respetar. Hay un mensaje universal de cualquier ser humano, de pensar en lo que sufre el otro, el de al lado. Y ese cálculo es muy sencillo, si es que no es complejo que un pinochetista deje de serlo. Me parece que lo preocupante es que no hagamos nada para que más pinochetistas dejen de serlo y nos enfrasquemos de pronto en ese mismo sesgo. ¿Los queremos allá? ¿Queremos que haya más pinochetistas o queremos que haya menos pinochetistas? Porque yo creo que si estamos en política o queremos que algo cambie, queremos que gente que vota por republicanos, que va a atentar contra sí misma de alguna forma, alguien que gana la PGU y va a votar igual por Kast, que quiere eliminar el componente de solidaridad, ¿queremos que se quede allá o salimos a las calles para convencerlo, para que piense como nosotros, que creemos que es el lado correcto? Por lo tanto, no es muy difícil dejar de ser pinochetista. Claro. Y ¿cuáles son los argumentos que tú le presentas a la gente cuando habla desde ese mundo para que vote por tu candidata? Una vez un caballero, nos encontramos en un cóctel de una municipalidad y había un caballero de un club de Tejo. ¿Ya? Entonces nos pusimos a conversar, pero esto fue el segundo año de gobierno. Y él me dice, no, si aquí falta mi general. Y yo lo quedo mirando y le dije, pero ¿cómo me dice esto? Pongámosle don Manuel. ¿Cómo me dice eso, don Manuel? Me está hablando. Sí, porque yo creo que mi general no sé qué hace. Pero usted sabe lo que pasó. Mataron a gente por pensar distinto. Ya, pero ¿qué tanto? Es que tanto delincuente. Y yo, pero usted separe las cosas, le dije, porque yo soy una persona que piensa distinto. ¿Le gustaría a usted que a mí me mataran? Y el caballero me adoraba. Y yo también a ellos. Se quedó mínimo como múltiple, como dicen los lolos, y quedó para cagar. Y me dijo, no, pues, listo. Si uno profundiza esa conversación, yo creo que el sentido común es más común de lo que nosotros creemos. Creo que es más fácil dialogar de lo que uno cree cuando tenemos esa apertura. A eso me refería con la falta de disposición al diálogo de pronto con los que piensan distinto a nosotros. Y yo no estoy hablando con el empresario que piensa distinto a nosotros. Yo estoy hablando del caballero, del trabajador, del campesino, de la mujer que es cuidadora en su casa, que no es un adversario nuestro. ¿Por qué los vamos a culpar o los vamos a castigar por ser criados en un modelo como en el que vivimos, en un sistema como en el que vivimos, donde el otro día salió un animador, yo lo valoro mucho en realidad que lo haya hecho, y dijo, Chile no se cae a pedazos, pero en horario matinal durante todos estos años. Y también en los noticieros hemos visto, y también me han dicho, y no es buena idea decir esas cosas respecto a los medios que tienen pantalla todo el día, pero hemos visto durante todos estos años cómo se habla todo el día de delincuencia, cómo se le instala a la gente la idea de que, a pesar de que es más preocupante los bajos sueldos o las bajas pensiones, que supuestamente te podrían saltar la calle, que es una probabilidad porque tenemos en realidad, obviamente, un problema de seguridad. Ahora sí, para decir que Chile es casi que estamos como El Salvador en algún momento y necesitamos un Bukele, que también lo he escuchado, eso es totalmente falso. Entonces, me parece que nosotros tenemos que distinguir, como volviendo al punto, quién es realmente el adversario. Yo esa pregunta me lo hago todos los días y creo que tuvo harto que ver con el espacio de conversación que pude generar, no solo yo, también todo un grupo de personas que me ayudó, también todo un grupo de voluntarios, mi equipo. Salimos todos en la misma, sabiendo que había que conversar porque el adversario no era el que teníamos al frente. Son esas personas que vienen de clase trabajadora, igual que buena parte de mi equipo, igual que yo también. Creo haberlo mencionado, por ejemplo, yo estuve en la UD con CAE y a mí me genera una cuestión muy loca en mi cabeza cuando entro y empiezo a cachar chuta y yo defiendo las mismas ideas que mucha gente que tiene una realidad completamente distinta a la mía. Estamos camino a la elección a 2 semanas y interesante tu punto de vista por tu resultado y por el Chile al cual estás hablando. Y el tiempo va avanzando y de alguna manera hay que hacer algunos apuntes. Uno es que producir noticias sobre delincuencia es barato. Claro. Es barato. Y además, si tienes una serie de noticieros, no se analiza mucho la estructura de los medios, pero si los medios tienen acceso a las imágenes que le da Carabineros, con esas imágenes que le entrega la policía, pueden tener contenido de alguna manera barato, que llama la atención, que mantiene rápido el rating. Está bien hecho en ese sentido el sistema. Lo logra. O sea, lo logra. Está bien. O sea, hay veces que uno dice, no, lo que pasa es que hay un plan. No, a veces es la necesidad del editor de sacar un contenido que marque en torno a la batalla con otros 4 canales y están haciendo lo mismo. Ahí hay una conversación en el Congreso pendiente. La ley de medios. Yo no creo en la ley de medios porque creo que primero debería existir medios.
Yo creo que primero hay que crear la ley de fomento a los medios. Después, Ok. después hay que ver Sí, claro. qué estructura existe. Necesario, además. Porque se habla mucho de ley, Necesario. se habla mucho de ley de medios. Bueno, pero primero tengan medios, que existan de todos los colores, de todos los sentidos. Sí, pluralismo. Pluralismo. O sea, Total. uno va hoy día a un kiosco y encuentra dulces. No encuentra diarios. Diarios, sí. Entonces, pasó a cuando ser dicen, todo no, digital. hagamos una ley de medios, primero ya en medio. Esa es mi posición sobre el tema. Y por eso hay que crear fomento sobre medios. Pero el otro es regular qué hace la policía. La policía no puede tener una... Voy a decir una cosa que nadie se atreve a decir en Chile. La policía no tiene por qué tener una radio. Sí, ¿Por qué no hacemos la... heavy. o sea, a menos que la CIA tenga una radio. Jiji. Nadie se da cuenta. Y es súper escuchada. Son súper absurdos. Espérate, y que además le compita a los privados. Los privados deberían ser los primeros enemigos. Pero que exista la radio de la policía es bastante singular. Sí, ¿eh? Porque además lo que pasa es que cada vez que se mueve una policía hacen un duelo. Entonces, que es parte, que podemos discutir si es parte o no de su trabajo, pero existe una fenomenología ahí que creo que es llamativa, incluso para los privados. Entonces, yo creo que esos temas en el Congreso se están pasando por alto todo el tiempo. Y ahí va a ser interesante saber, o sea, ¿por qué entonces si tienen una radio la policía no puede tener una radio algún organismo, el INDH? Ah, no, pues. ¿Por qué no? No Pues, rechazar el hago la presupuesto. hago la No, pregunta. digo que jamás lo dejarían pasar. Hago la pregunta. O a menos que usted, FBI, FM, está bien. O Mossad AM, no Ay, sé, no, lo que quieran. Cualquier organización que se dedique al tema. Entonces yo lo que quiero decir es, si no está esa pregunta ahí, no va a existir en ningún lado. Sí, Entonces, total. dice, la radio de Carabineros Informativo Copano no tiene opinión. Yo creo que sí tiene opinión. Cuando hace algunas cosas, está dando su opinión. Está bien, es la dirección de comunicaciones. Súper legítimo. Pero entonces que los bomberos tengan una radio. A eso voy con el fomento. Pero el tema igual es que si ponía eso sobre la mesa en el Congreso, eso no va a pasar. O sea, la gente diría, ¿por qué no se preocupan de cosas más importantes? Entonces, yo te reitero ese término que no te gusta, que quizás está muy manoseado también de la batalla cultural, es una conversación que hay que dar. Y qué bueno que se diga igual, porque estaba súper lejos de esa reflexión, no la tenía incorporada, y efectivamente que hay una radio. En mi región, o por lo menos en el Maule Sur, no llega Radio Carabinero, creo, pero hay muchas radios católicas, por ejemplo. Ah, religiosa, claro. Sí, religiosa. Es una pregunta. Sí, Es una sí. pregunta abierta. Quizás sí. Yo no digo no, ciérralo. Háganse la pregunta. Eso es entretenido y es interesante poder pensar. O por ejemplo, ¿por qué no es a la radio pública? Pues todos los países tienen una radio pública. Existe lo que se llama radio pública. Porque a los carabineros se les dice, mire, muy buen trabajo, pueden participar, pero esa Claro, hora lo público es más grande que Pero sin duda ahora una en la radio institución. pública. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen Mira, porque qué no se les buena idea. ocurre. Y ahí está la famosa radio pública que quieren. Entonces yo lo que quiero decir es, hay una conversación. Hay una conversación ahí dando vueltas que creo que está pendiente sobre todos estos temas y sobre la cultura, y por eso es importante invitarte, Consuelo Veloso, que fue un placer entender desde tu punto de vista cómo operan estas charlas. Y nada, bueno, tú sigues de vocera del proceso de Jara. Sí, dando cara en realidad, yo soy una convencida y obviamente para ir cerrando, las propuestas de la candidata Yanet Jara, independiente de cualquier cosa, también yo lo planteo así, de las diferencias políticas que puedan existir entre personas que se están preguntando hoy día por quién votar o por quién no. La mirada a las propuestas es claramente, si eres como el 70% de Chile que necesita un Estado contundente, tu candidata es Yanet Jara. Quiero decir una última cosa, la batalla que tenemos no se termina en esta elección y no se agota solamente en las elecciones. Creo que es lo que hacemos en el intertanto en que no hay elecciones, lo que determina finalmente si nuestro país avanza o retrocede, y para nosotros avanzar es que nuestra gente tenga mejor calidad de vida, retroceder sería un sujeto como José Antonio Castro, cualquier ultraderecha que finalmente precariza la vida de la gente. Entonces, más allá de esta elección por la que vamos a dar la vida hasta el final, lamento que además la candidata tenga que cargar con una crítica que también creo que es injusta a un gobierno que hizo muchísimas cosas, pero que de pronto asumió muchos costos que no tenía que asumir. Ahora hay que recoger las reflexiones de absolutamente todo, pero vamos a hacer campaña hasta el final con la convicción de que nuestras propuestas son las que le sirven a la clase trabajadora.
y que sigamos dando la pelea más allá de las elecciones. No se agotan las elecciones, no pueden salir los militantes y la gente solamente hacer campaña y el resto del tiempo no seguir conversando, no seguir dialogando. Creo que ahí tenemos una tarea también los representantes populares, pero también los dirigentes y los militantes de base. El trabajo es más largo que una elección. Muchas gracias por venir, Consuelo, esta mañana. Muchas gracias, estimado.